con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy tenemos que conversar sobre un tema que, por lo general, a los administradores nos golpea bastante fuerte, que está relacionado con la morosidad. Pero antes de poder conversar y presentar a nuestro invitado, quiero saludar primero a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios. Entre los servicios de Valle Azul se destaca también el constante asesoramiento y comunicación con los administradores o el comité de administración y las continuas capacitaciones también a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de las piscinas. Para más información puedes ingresar a www.valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. ¿Tú tienes esa seguridad y tranquilidad con los ascensores de tu comunidad? Bueno, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad de todas maneras. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente porque además recuerda que está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. ¿Cómo administrar condominio.cl? Si perteneces a un comité de administración, seguro que vas a necesitar algún tipo de ayuda o asesoría. En cómo administrar condominio.cl, por solo 10.000 pesos mensuales vas a recibir todas las respuestas de administradores que son expertos en el tema y especialistas también relacionados con los temas que tú quieras consultar. Ahora, además, se puede consultar y obtener la respuesta de todo lo relacionado con los condominios. Son varios los integrantes del comité de administración que han escuchado nuestras recomendaciones y optaron por cómo administrar condominio.cl. Recuerda que es un portal de asesoría en copropiedad y que por, como decíamos, 10.000 pesos mensuales te va a ayudar y te va a solucionar seguramente más de algún problema en tu comunidad. ¿Conoces centrodegestión.cl? Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para todas las necesidades que tenga tu condominio. Además, es 100% gratis. Cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte. Por lo tanto, con esto vamos a solucionar los administradores el problema de las 3 cotizaciones, buscar 3 empresas que vengan al edificio, a revisar el trabajo que nosotros necesitamos y además de eso después mandar las cotizaciones. Ingresa sin ningún compromiso a centrodegestión.cl, regístrate ahí y vas a ver cuál es el beneficio para ti en forma directa y rápida. Es gratis, por lo tanto no vas a perder absolutamente nada. Esta atención no solamente es para los administradores, sino que también para los integrantes del comité de administración. Bueno, y recordemos, como siempre, ya llevamos un buen tiempo diciéndolo, que todos los condominios y edificios de Chile tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley 21442, a pesar que se postergó, pero no, el que se haya postergado el tener en los reglamentos de copropiedad actualizados no significa que no haya que hacerlo. Por lo tanto, asesórate con reglamenta.com, ya que son abogados expertos en copropiedad. Ellos te van a ayudar, te van a asesorar, te van a indicar la mejor manera de redactar de la manera correcta el reglamento de copropiedad para actualizarlo de la manera apropiada. Recuerda reglamenta.com. Ingresa ahí sin ningún compromiso, te vas a enterar de una serie de detalles que seguramente tú como administrador o como integrante del comité de administración vas a agradecer porque de verdad nos está sacando un tremendo problema o cacho, más bien dicho, de encima. Ahora sí, quiero saludar a un amigo del programa ya. Él es Juan Pablo Vargas, es abogado y especialista en copropiedad inmobiliaria. Juan Pablo, como siempre, un tremendo gustazo de tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación.
Sí, estamos en un tiempo álgido de copropiedad, harto movimiento, registro de administradores, está el tema del reglamento de la ley, modificaciones de reglamento, como mencionabas, temas de cobranza. Hay harta cosa que se está moviendo producto de las modificaciones de la ley, así que feliz de participar y aportar todo lo que se pueda. Oye, tú que has estado bien metido en esto bueno, desde los inicios de la redacción de esta ley, ¿verdad? Por supuesto que eh, apoyaste muchísimo eso en diferentes instancias, me consta. Bueno, y a muchos más porque además has estado en el programa contando esto. ¿Has sabido algo de cómo va el reglamento de la ley? Según la entrevista que le hicimos a la directora de la Secretaría de Condominio, ya se mandó a la Contraloría. ¿Has sabido algo tú? Sí, bueno, tenemos pendiente dos reglamentos, es el reglamento de la ley y el reglamento del registro de administradores, que en el fondo es lo que hace que comience a regir el registro propiamente tal, con su Ajá, respectiva plataforma. Ambos están pendientes y también la información que tengo es que está en Contraloría ambas cosas. Es algo que no podemos controlar mucho, o sea, no podemos ver los procesos internos de la Contraloría, hasta donde yo sé. Puede que ya, con una transparencia podamos tener más información, pero de forma pública al menos, según lo que yo conozco, no podríamos verlo tan transparentemente. Así que probablemente una vez que lo tengamos liberado de parte de la Contraloría, ya vamos a tener una fecha un poco más clara de publicación. Pero estamos a puertas. Yo creo que durante las próximas semanas espero que tengamos una respuesta. Tú sabes que cuando iba a salir la ley estuvimos harto tiempo diciendo lo mismo y se claro. demoró casi que un año más, así que nunca se sabe. Pero confío en que va a ser pronto y tiene que serlo, porque en el fondo el registro de administradores ya está atrasado. O sea, es algo que Claro. debería haber comenzado a regir hace un rato y todavía está pendiente. Oye, para que a los administradores y nuestros auditores en general les quede claro, desde que aparece en el diario oficial el reglamento de la ley o también lo otro relacionado con el registro de administradores, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que entre en vigencia en este caso, este reglamento? Sí, bueno, una vez publicado en el diario oficial es cuando comienza a regir, ¿ya? Hubo por ahí alguna confusión, por ejemplo, con la ley 21.442, que de hecho un diario hace poco, no sé si la viste, publicó una noticia diciendo que ahora, el 13 de abril de 2023, comenzaba a regir la ley de copropiedad. Sí, Y nada que ver, pues si en el fondo la ley comenzó a regir el 13 de abril de 2022, cuando se publicó, eh, y lo que ocurre ahora es que en el fondo debiese estar publicado el reglamento de la ley, que impacta en ciertos puntos de la ley de copropiedad, que de hecho después de la ley 21.442 salió una pequeña ley que dice que mientras no esté publicado el reglamento de la ley, se entenderá que los reglamentos se remiten como a la ley antigua, una figura un poco extraña y que es súper poco aplicable. La verdad es que tiene súper poco impacto en la ley. Entonces, en general, la ley de copropiedad nueva está vigente y tiene ahí un par de pequeños elementos que se remiten a la ley antigua. Pero en la medida que se publica el reglamento de la ley y el reglamento del registro, deberían comenzar a regir de inmediato. Hay que ver ahí, por ejemplo, el tema del registro de administradores, cuánto se demora en habilitar la plataforma, que es un tema práctico, y ver si claro. es que funciona en el fondo. Pero una vez publicado es cuando comienza a regir. Ahora, también eso depende de los artículos transitorios. A veces sale un reglamento, por ejemplo, o una ley misma, y en el artículo transitorio dice, esto comenzará a regir en tal fecha, ¿ya? Y eso no, Perfecto. yo desconozco si hay alguna intención como de aplazarlo. Ok, correcto. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, Juan Pablo, y gracias por aclarar de todas maneras lo anterior, es cómo combatir la morosidad de los condominios. Porque independientemente que el promedio sea fijo o muy cercano al, al 12, al 14% de morosidad, afecta de una manera bastante importante a algunas comunidades, algunos condominios, especialmente cuando en general tienen escasez de dinero. Entonces, ¿qué diferencia hay, en primer lugar,
entre lo que se considera morosidad en la antigua y también en la nueva ley? Sí, la verdad es que no hay tanta diferencia, si es que no hay diferencia, digamos, eh, en entender la morosidad como aquella que se produce una vez que se termina el plazo de pago. Ya es vendría siendo como una definición global que funciona para la ley de copropiedad, pero para cualquier otra cosa. Tú estás en morosidad una vez que se termina tu plazo para pagar. Entonces, si el documento del gasto común dice que tienes plazo para pagar, no sé, de 10 días, porque es lo que regula el reglamento de copropiedad del condominio, entonces, una vez que se terminan esos 10 días, estás moroso. Hay que distinguir porque la ley antigua se refería al gasto común y la nueva ley se refiere a las obligaciones económicas, dentro de las cuales está el gasto común. Así que seguimos hablando de gastos comunes. Lo que pasa es que están englobados en algo más general, que es las obligaciones económicas, dentro de las cuales están las multas, etcétera. Pero en general, como te digo, la morosidad es eso, ¿ya? Es estar fuera de ese periodo. Así que a veces se piensa que la morosidad se constituye con los 3 meses, ¿cierto? Cuando Claro. se generan 3 meses de morosidad continuos o discontinuos, como dice la ley, pero no, la morosidad surge desde el Desde último el día día del siguiente, pago. podría Claro, ser desde el día siguiente. Y en claro. ese caso, si lo considero así, eh, ¿podría una comunidad empezar a cobrar intereses a contar del día siguiente al vencimiento de esa, digamos, de ese gasto común? Claro, de hecho, debería empezar a cobrar intereses desde el día siguiente, desde que estás en morosidad, en definitiva. Así que sí, ese es como el criterio para el cobro del interés. En la medida que estás en morosidad, yo aplico el interés al gasto. Correcto. Ok. Recién mencionaste algo que de alguna manera también pudiera haber alguna diferencia, eh, que está relacionado con lo que hoy día se llama, me parece que dijiste algo así como compromiso, ¿Convenio? como ¿cuál es la palabra? Eh, ¿Convenio? Antes ¿O era, no? no, no, perdona, antes era gasto común y ahora es Obligación económica. obligación económica. ¿Cuál es la diferencia? Las obligaciones económicas, como te digo, el gasto común sigue siendo el mismo. Ya Claro. son los gastos comunes del condominio. Pero la obligación económica es el gasto común, ordinario, extraordinario, y además las obligaciones que se tengan con la comunidad, por ejemplo, las multas, o eventuales otros cobros que se produzcan, no sé, indemnizaciones, etcétera. Y que si bien la ley no permite, por ejemplo, el corte de suministro eléctrico respecto de las obligaciones económicas, sí permite la cobranza judicial de las obligaciones económicas. Y eso es interesante porque si tú tienes multas, tienes, por ejemplo, 500.000 pesos de multa, podrías hacer una cobranza judicial respecto de las multas. Porque la cobranza judicial ahora es respecto de las obligaciones económicas, no respecto de los gastos comunes. Así que, en definitiva, lo que hizo la ley fue como que englobar un poco los elementos de deuda que tiene la unidad y poder cobrarlas eventualmente. Antes no teníamos herramientas para cobrar la multa. No, como que uno iba a policía local, y eso, o sea, no había mucho más que hacer. Y si es que policía local lo consideraba válido. Pero hoy, con el documento, con el cobro de las obligaciones económicas, el documento que emite algún software como eDipro, por ejemplo, con eso tú ya puedes, es un título ejecutivo. Y si ese documento habla de una multa, es un título ejecutivo y tú puedes ir al juzgado civil a demandar, digamos, una cobranza ejecutiva judicial de gastos comunes y cobrar las obligaciones económicas, ya sea morosidad, ya sea gasto común o ya sea este tema de la multa. Correcto. ¿Y por qué dices tú que no están incluidos para el cobro de, digamos, las multas para cobrarlo en el caso A la suspensión. del corte de la energía eléctrica o algún servicio? Si es lo mismo, es Sí, obligación económica como el gasto común. porque la ley se refiere expresamente a gastos comunes.
Cuando dice se podrá cortar el suministro eléctrico, etcétera, cuando exista 3 cuotas continuas y descontinuas de gastos comunes. En Ya, cambio, cuando se refiere a la cobranza judicial o a la cobranza que se puede ejecutar por medios civiles, se refiere a las obligaciones económicas. Entonces, yo no sé si esto fue pensado así, en la historia de la ley no dice, no, y no sé si lo habrán analizado de esa forma o simplemente se equivocaron y en el tema del suministro pusieron solo gastos comunes. Pero tiene cierto sentido, ¿ya? Porque al final la multa siempre es discutible, siempre puede ahí haber alguna discusión. Entonces, que yo pueda, por ejemplo, aplicar multa al que, no sé, hay de todo acá en este mundo, y puede haber un comité que le caiga mal a alguien, aplica claro, multa solo para cortar el suministro eléctrico. Entonces, no, pues la multa aplica, o sea, perdón, la suspensión de servicio eléctrico solo aplica respecto de la morosidad de gastos comunes, que es algo medible. No has pagado tus gastos comunes, te corto el suministro eléctrico. Pero si pudiera cortar el suministro eléctrico por una multa, quizás podría dar lugar a conflictos. En claro, cambio, cuando tú lo llevas a una sede judicial, hay un poco más de claro. seriedad en el sentido de que pasa por un abogado, hay un análisis un poquito más extensivo de la situación. Así que creo que si es que hubo alguna discusión o alguna lógica de esto, puede ser esa. Correcto. Eh, la ley señala que el encargado de cobrar los gastos comunes es el administrador. Lo hemos sabido toda la vida. Pero ¿cuál es la manera que se entiende esta cobranza? ¿Será algo parecido a la forma de cobrar que tenía el señor Barriga, el Chavo del Ocho, u otra más profesional? Sí, mira, el administrador es el gerente, ¿ya? O sea, en definitiva, si tú lo asimilas a una empresa, y los condominios son empresas para todos los efectos legales, el Claro, administrador es el gerente. Y el gerente no tiene que estar haciendo el trabajo directamente. No hace el trabajo productivo, no hace el trabajo financiero, no hace el trabajo contable, etcétera. Eh, y en estricto rigor, en el fondo, el administrador en su calidad como de un símil del gerente, debiese estar guiando los procesos, ¿ya? Estar atento al cobro de los gastos comunes, atento a la plataforma que permite el cobro, atento a la conserjería y atento a todos los elementos que conforman la comunidad. ¿Puede haber un condominio en donde hay un administrador, señor Barriga, que va puerta a puerta cobrando? Sí, podría ser. Así como hay condominios en donde el administrador hace los gastos comunes, en donde va al juzgado de policía local cuando hay un problema, etcétera. O sea, los márgenes de la administración son súper variables, pero lo que tenemos que saber es que, como mínimo, el administrador es un gerente, es alguien que dirige. Eh, y ahí, dependiendo del administrador y del servicio que está entregando, puede ir haciendo ciertos servicios adicionales, como te decía, como hacer el gasto común, que la mayoría o muchos administradores lo hacen. eh, pero también hay otros que no. Hay otros que simplemente son como gerentes y eso lo externalizan o lo hace alguno de los miembros del equipo de la administración, por ejemplo. correcto. Así que sí, el cobro de los gastos comunes y de las obligaciones económicas no está regulado expresamente como es. Ya no dice tiene que ser de tal forma. Así que al final le da la obligación al administrador de encargarse de que se haga. Luego, cómo se hace es algo que depende mucho del criterio de la comunidad y del administrador, etcétera. Claro, y de los acuerdos que puedan tomar entre la comunidad Claro, y el administrador. La ley así siempre es. establece que le pueden dar instrucciones o le pueden dar facultades a través de la asamblea o del Claro, comité de administración. Evidentemente, siempre y cuando la acepte también el administrador. Digamos, eso también claro, debe quedar claro. El administrador no está sujeto a todo lo que estime que debe ser tarea de él, la asamblea o el comité de administración. Y aquí también claro. un llamado a los colegas administradores para que vean hasta qué punto ellos están aceptando alguna responsabilidad, porque una vez que la acepten, de todas maneras ya está, digamos, jugándose su palabra, su honorabilidad, su profesionalismo. Por lo tanto, Sí. allí también hay que tener cuidado. Y esto lo digo porque el otro día me encontré justamente en una consulta que hacen a veces al programa de alguien que reclamaba que había mucha morosidad
en su condominio, y el administrador solo se dedicaba a mandar cartas de cobranza, ¿verdad? O a publicarlo, pero no hacía ninguna otra gestión. ¿Qué otra gestión más puede hacer un administrador que no sea esa? Por lo tanto, cuidado con esto porque muchos lo confunden entonces con el señor Barriga del Chavo del Ocho. Sí, ¿no? Y puede pasar también que, eh, por ejemplo, el administrador se dice, bueno, tenemos que tener un plan de emergencia. Y el comité dice, no, nosotros no queremos pagar un plan de emergencia, no queremos tenerlo. Eso puede implicar eventualmente algún tipo de acción contra el administrador, algún tipo de administración desleal, que te saquen del registro de administradores ahora que va a ser como aprobado eso. Entonces al final el que se puede ver aproblemado por estos incumplimientos es el administrador, po. Y ahí, Claro. como dices tú, no fuimos un poco del tema, pero al final es Sí, importante mencionar que eh, los límites los marca el administrador también. O sea, sí, la ley dice que la asamblea le puede dar, puede establecer obligaciones para el administrador, pero es un acuerdo. O sea, pasa lo mismo en derecho laboral, pues tú a un trabajador le puedes dar miles de obligaciones, claro, eh, pero ¿está dispuesto el trabajador a aceptar esas obligaciones? Si es que no, bueno, probablemente en la medida que lo está recién contratando y si no le interesa, no trabaja, ¿cierto? claro. En este caso es lo mismo, pues tú puedes conversar todas las cosas posibles, puedes generar las obligaciones, pero si el administrador no quiere, no lo va a hacer. Así que es importante ahí que los administradores también estén empoderados y que pueden tomar decisiones y que tienen que cumplirse la ley también. O sea, cuando hay obligaciones de la administración y el comité y hay que gastar plata, bueno, hay que hacerlo. Si la comunidad no te lo acepta, hay que salirse de ahí, pues no queda otra. Eso es súper importante, ¿ah? Dejarlo siempre claro y ojalá también estén escuchando los integrantes del comité de administración, que son muchísimos más que los administradores los que nos escuchan, ¿eh? Eh, y en este caso es súper importante llegar a acuerdos con ellos. El administrador no es un esclavo, no es, digamos, una persona a la que se le puede asignar un montón de responsabilidades, porque hay muchísimas que no le corresponde hacerlas. Ahora, hay otros administradores que aceptan todo con tal de no pelearse con el comité o de no ser, digamos, mal visto por ello, pero insisto en que para todo debe haber una dignidad profesional, ¿verdad? Y cada uno va a entregar el servicio que estime conveniente efectuar. Eh, Oye, Aníbal, sí, disculpa que me salga del tema, pero no, dale. quizás sea interesante irlo expandiendo un poco. Yo creo que lo que va a ocurrir, o sea, mi predicción como del mercado de la administración, Sí, quizás lo conversamos un minuto, pero lo que yo creo que va a pasar es que la administración se va a ir profesionalizando cada vez más, producto del registro de administradores y de las exigencias legales, que son fuertes en el fondo. No cualquiera va a poder administrar porque requiere mucha seguridad de que se está cumpliendo la normativa, etcétera. Entonces yo creo que se va uno a profesionalizar y dos, yo creo que los administradores se van a empezar a agrupar. Eh, van a comenzar a existir núcleos de empresas administradoras con administradores que se unen como para potenciarse unos a otros. Y eso va a hacer que enfrenten los problemas de mejor manera. Te lo comentaba así como algo que creo que está ocurriendo ya, y que se va a presentar mucho en la administración. Bueno, y eso va a permitir que también las administraciones sean mucho más eh, claras en el fondo con las exigencias. Pues ya creo que va a dejar de existir el administrador lobo solitario, o pulpo, como le dicen por ahí, que hace todo. eh, Sino que van a haber empresas de administración mucho más, no digo que los administradores no sean serios, hay muchos que sí, por supuesto, pero empresas de administración que se tomen mucho más en serio lo legal, y que por tanto cuando el comité dice, oye, yo no quiero hacer esto, la empresa en el fondo va a ir con todo al cumplimiento legal o a salirse directamente, no a darle el gusto al comité de administración, que no debiese ser. mira, justamente en las clases que yo hago, cuando hablamos acerca de la estadística, ¿verdad? Queda el 91% de los administradores que de alguna manera se han ubicado, maneja entre uno y tres edificios.
o condominio, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría son muy pequeños, ¿verdad? Y claro, entonces si uno tiene 2 edificios, para no perder uno, ¿verdad? Porque empieza a aceptar un montón de cosas. Por eso estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? En que el mercado ahora, o la administración, sí se va a profesionalizar una vez que salga el registro de administradores, porque ojo, yo creo que da para un programa poder conversar sobre las obligaciones que se están incrementando, ¿verdad? Para el administrador. Ahora te van a poder acusar hasta porque no hiciste una cobranza de la manera correcta o porque no contrataste a la empresa de certificación, ¿verdad? Y eso te puede costar una sanción importante en el registro de administradores. Entonces va a haber que protegerse muchísimo, porque además está la posibilidad entonces que alguna de estas escale y llegue a ser una demanda, y para eso entonces voy a tener que contratar a un abogado para defenderme. Entonces, con lo que me está pagando la comunidad, ¿vale la pena el riesgo que estoy asumiendo? Entonces, bueno, son muchas las situaciones, así que te dejo planteado inmediatamente el tema, Juan Pablo, para que lo podamos Sí, conversar en perfecto. algún momento, sobre las responsabilidades legales que pudiera tener el administrador, tanto con las cosas de ahora como lo que pudiera venir. ¿Te tinca? Súper, de todas maneras. Ya. Bueno, volviendo al tema que nos convoca Juan Pablo, estamos hablando sobre las cobranzas, las morosidades. ¿Permite la ley publicar en los diarios murales de la comunidad o en la planilla de gastos, de gastos comunes a los morosos? Sí, mira, hay que tener presente que las comunidades y sobre todo los softwares de administración son bancos de datos, ¿ya? Y eso está regulado por la ley de la vía privada. Déjame decirte el número porque es interesante que la ley 19.628, ¿Ya? ley sobre protección de la vía privada, regula un poco la figura de los bancos de datos. Y la comunidad es en cierta forma un banco de datos, es decir, una entidad que recopila datos de sus residentes, de sus copropietarios como mínimo a través del registro de copropietarios y de sus residentes en general para, por ejemplo, los accesos, en el fondo para regular todo el funcionamiento del condominio. Y como banco de datos es responsable en el fondo de la publicación de esos datos y del resguardo de los mismos. Por tanto, la publicación de los datos personales de los residentes es algo que podría ser una afectación a lo establecido en la ley 19.628. Por tanto, a mi juicio, no es posible publicar nombres ni datos de carácter personal. ¿Ya? Distinto es el caso de la morosidad de las unidades, porque en definitiva las unidades son, o sea, es algo objetivo y es algo a lo que los residentes tienen derecho a tener información. O sea, dentro de la rendición de cuentas anual y la rendición de cuentas mensual que tiene que hacer el administrador con el comité y que tiene que disponer para la comunidad, se indica cuánta morosidad existe y cuáles son las unidades que están en morosidad. Entonces, eso es un dato público, ¿ya? Y por tanto, yo no veo problema en que sea publicado en un diario mural, en el fondo, en la comunidad, porque es de carácter público para los integrantes de la comunidad. Pero como te decía, los datos de carácter personal, como el nombre, root, teléfono, correo electrónico, están protegidos por la ley de protección de la vida privada y no se pueden publicar, no se debiesen publicar ni en un diario mural, ni en el cobro de gastos comunes, en el fondo. Solo le debe llegar a cada persona sus datos como nombre, en el fondo, en el documento de cobro, pero de ninguna manera un documento general con el detalle de cada uno de los datos. Perfectamente claro. Estamos con Juan Pablo Vargas, todos lo conocemos ya, es un conocidísimo y experto abogado de copropiedad. Vamos a una pausa y volvemos, no se muevan. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo,
Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir conversando con Juan Pablo Vargas sobre este tema de la morosidad. Antes, debo recordarles a todos nuestros amigos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio. Entre los servicios que Bahía Azul destaca está el constante asesoramiento y comunicaciones con los administradores y también con los comités de administración, y también las continuas capacitaciones a los trabajadores de los condominios sobre la mejor forma de cuidar el día a día la piscina de tu condominio. Para mayor información, puede ingresar sin ningún compromiso a www.bahiazulpiscinas.cl o contactarlo al WhatsApp +56 961 206 001. Y con Ingelif todos podemos tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de la comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantenimiento de ascensores que necesita tu comunidad. Recuerda que ellos están certificados por el MIMBO y ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en www.ingelif.cl. En comoadministrarcondominio.cl está la solución para los comités de administración, porque en algún momento todos vamos a necesitar algún tipo de asesoría. En comoadministrarcondominio.cl vas a recibir la respuesta de administradores que son expertos en los temas que tú quieres consultar, o si son otro tipo de temas relacionados con la copropiedad, un especialista profesional te va a aclarar cualquier duda. Son ya varios los integrantes del comité de administración que, escuchando nuestra recomendación en Hablemos de Copropiedad, se han registrado en comoadministrarcondominio.cl y van a entonces obtener estos beneficios. Recuerda, ingresa sin ningún compromiso, revisa si es que te tinca, y si es así, entonces suscríbete por solo 10.000 pesos. Y lo más probable es que ya conozcas el centro de gestión.cl. Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para las necesidades que vaya a tener tu condominio. Es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte sin ningún problema y con mucha rapidez. No esperes más, regístrate absolutamente gratis en www.centrodegestión.cl. Y recuerda que independientemente que se haya postergado, todos los condominios deben actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley. Asesórate entonces con reglamenta.com y sus abogados, que son expertos en copropiedad, te van a apoyar. Reglamenta.com te va a asesorar de la manera correcta, te va a dar recomendaciones o incluso te va a ayudar a redactar el reglamento si tú quieres. Ingresa y ahí entonces busca la opción que más quiera. Pero lo importante es que tengas tú pronto la actualización del reglamento para evitar cualquier problema que pudiera tener tu comunidad. Reglamenta.com, no te olvides. Bueno, estamos con Juan Pablo Vargas, conversando sobre la morosidad de los condominios. Y habíamos estado hablando acerca de si es posible o no publicar a los morosos, ya nos contó cómo era, y algunas otras cosas, digamos, relacionadas con la cobranza. ¿Quién es el autorizado para pactar una forma de pago de gastos comunes que estén pendientes, don Juan Pablo Vargas? Sí, bueno, la nueva ley, cuando salió, no, la ley antigua, 19.537, no establecía un sistema de convenio. Ya no hablaba de cómo o qué hacer cuando existía morosidad y algún residente quería pagar, pero en el fondo no tenía los medios como para pagar de inmediato. Entonces, lo que hacían los administradores es que generaban convenios en una figura que es muy obvia, o sea, es evidente y tiene mucho sentido, pero que legalmente era un poco discutible, porque en definitiva el convenio no deja de ser una afectación al resto de los residentes. O sea, en la medida en que tú pactas un convenio con alguien y esta persona paga su gasto común de una manera como muy atrasada y en el tiempo, eso genera un impacto en el resto de residentes que han tenido que cargar con el gasto común de esta persona. Entonces, en el fondo, afecta directamente al resto de copropietarios
Y por eso a mí me parecía una figura entendible, pero discutible desde una perspectiva legal. Eh, quiero hacer un comentario de eso. De repente pasa que claro, a veces hay muchas cosas que funcionan bajo la lógica. O sea, nosotros como seres humanos pensamos con lógica, ¿cierto? Decimos, obvio que sí, pero Claro. siempre la perspectiva legal es distinta. Y a mí de repente me dicen, oye, pero eso como que obvio que sí, ¿por qué no? Claro, pero es que yo como abogado tengo que hacer el análisis legal, po. Y el Claro. análisis legal en ese caso es que era discutible, ¿ya? Porque podía ser afectatorio para los demás. Pero la nueva ley, como esto era un área gris que en el fondo podía ser discutible, lo que hizo la nueva ley fue establecer una figura de un convenio en donde el administrador, siempre con aprobación del comité de administración, puede generar un convenio de pago para que se pacte en el fondo un pago hacia el futuro de los copropietarios que se encuentren morosos. Inicialmente se estableció un límite que era un máximo de 12 cuotas y un pago inicial de un 30%. Luego, durante el transcurso del año, salió una ley chiquitita que modificó eso diciendo no, en el fondo el convenio se hace en la cantidad de meses que se requiera con una cuota inicial que se requiera. Porque igual era un poco limitante si, no sé, pues imagínate, eres un heredero, acabas de recibir un inmueble y tienes una unidad con 10 millones de pesos de deuda. Bueno, está bien, eso ha generado problemas para el resto, pero no es tu culpa. Y quieres pagar, en definitiva, entonces quizás pagar en un plazo un poco más alto tiene mucho sentido porque al final a la comunidad le va a llegar plata. Entonces la ley elimina este límite de meses y elimina la necesidad de pagar un 30%, y hoy lo que tú puedes hacer es un convenio de la cantidad de meses que quieras, con el pago inicial que quieras, que puede ser un pago inicial, o sea, un pago idéntico al resto de pagos que vienen en el futuro. Tener presente que se requiere la aprobación del comité y tener presente que esto es opcional, ya no es una obligación. Yo por ahí he visto gente que dice, oye, pero la ley dice que me tienen que hacer un convenio. Y la verdad es que no. O sea, el comité es el que tiene que decidir y podría perfectamente decidir que no. ¿Ya? Imagínate una unidad, por ejemplo, que ha estado haciendo convenios siempre, el fondo es algo que no, en definitiva, no correspondería. Así que es 100% opcional. Correcto. Mira, Carlos está preguntando, ¿cuál es el interés correcto que se puede aplicar a los valores morosos? Es el interés corriente, es el 50% del interés corriente bancario. La ley antes establecía el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero, y ahora se modificó y es el 50% del interés bancario. Esa es como la medida bueno, las plataformas en general hoy en día lo hacen sola, no requiere como un cálculo particular. Y de todas formas, si tú buscas interés corriente bancario en Google, te va a salir ahí una página del SWIFT, probablemente, o el CMF, en donde se indica cuál es el interés corriente bancario y es el 50% de ello. Hace un rato atrás, en la primera parte del programa, estuvimos conversando sobre los cortes de suministro. ¿Cuáles serían estos suministros que se podrían cortar los servicios en vez del corte de la energía eléctrica? Sí, está también corte de suministro eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción. Lo que se entiende de la ley, o lo que yo interpreto de la ley, es que es uno u otro, ¿ya? Ahora, el suministro eléctrico te corta las telecomunicaciones, y la calefacción solo la puedes cortar en la medida en que es eléctrica, entonces igual es una figura un poco extraña, pero la ley permite estas tres alternativas. Correcto. Entonces, una de dos, ¿verdad? O una de tres, digamos. Solo Claro. una opción tengo como administrador. No puedo Sí, un mes así es. cortarle la luz, después cortarle el cable, no sé. Bueno, no tiene, pero no sé, algún otro. Es discutible, lo que no puedes hacer es cortar las tres al mismo tiempo, como por un tema de interpretación, pero está bastante claro a mi parecer. Lo que sí podría hacer eventualmente es cortar un mes una cosa y sumarle algo el mes siguiente, por ejemplo. Eso es algo que podría suceder, pero igual es una zona media gris, pues no está bien regulado. ¿Hay algún protocolo que establezca la nueva ley para cortar el suministro?
No, Antes, por ejemplo, la ley sigue hablando de cortar en la medida que tengas los medios. O sea, tú cortas el suministro eléctrico en la medida que tengas los medios para hacerlo y si no los tienes, requieres a la entidad que presta el suministro eléctrico para el corte. ¿Ya? correcto. Ahí siempre había una discusión de si la comunidad puede ejecutar el corte o no. ¿Ya? Y bueno, lo hemos explicado otras veces, pero en definitiva la historia de la ley antigua explicaba por qué se establecía eso, y era porque habían viviendas, sobre todo las viviendas sociales, que no tenían los medios. Entonces, Claro. en el fondo, como excepción, se establecía requerir a la entidad correspondiente el corte de suministro para las comunidades que no tuviesen los medios, como las viviendas sociales. Se discutió en la Cámara mismo, digamos, y es ahí por qué se establece como excepción esa posibilidad. Entonces, a mi juicio, si la comunidad tiene los medios, puede cortar directamente. Ahora, por seguridad y para evitar problemas, se puede requerir a la empresa externa que presta el servicio. Oye, un dato del recuerdo, yo empecé a administrar con la ley anterior, que la 600, no me acuerdo que el número. 6.701 o Esa, 6.071, por algo ahí, así. ¿verdad? Antes de la 19.533. 537, mira, ya hasta se me está olvidando el número de la ley Sí, antigua. en la 6.071 la anterior, de Eso, piso. la 6.071. Y uno al segundo mes podía cortar la luz. E iba y le bajaba el interruptor y punto, ¿verdad? Claro. Y nadie entraba a ese sector, digamos, para darla. No había problema. Después, con la ley, con la siguiente, digamos, con la recién pasada, hubo un protocolo. Pero a lo que voy con esto, Juan Pablo, la ley no establece que yo primero tengo que mandarle una carta de notificación al moroso diciendo que tal día le voy a cortar. Basta con que él esté enterado de que ya lleva 3 meses de gastos comunes impago para que yo se la corte independientemente del método que use. Sí, la ley no lo regula específicamente. O sea, bueno, hay un requerimiento a los copropietarios para el pago. Ya hay un requerimiento en donde se debe exigir el pago y en el fondo se informa la suspensión del suministro. Eso tiene que existir sí o sí. Eh, y eso, hay que tener presente también que la nueva ley regula el registro de copropietarios. Entonces, si es que hay personas electrodependientes, por ejemplo, Claro. tienen que estar registradas previamente en el registro de copropietarios y Pero en eso, el fondo la comunidad tiene que saberlo ya. Aún así, eh, tiene que haber un requerimiento a los morosos para que puedan anteponerse a una situación en donde, no sé, hay un electrodependiente nuevo, por ejemplo. La idea es que se dé un aviso para eso, ya para evitar pero problemas. eso, pero eso sería obligación del residente, o sea, el administrador no es adivino ni ninguno del comité de administración, por lo tanto, si el residente no ha informado que hay un electrodependiente en su casa, ya sea en el registro o después, como tú dices, ¿verdad? Ese ya no es problema del administrador. Si se le Sí, informa, él seguramente va a suspender ese corte y va a usar otro sistema, pero debe quedar claro de que el administrador no es adivino. claro. Sí, pero de todas formas la ley dice que el administrador debe remitir como el requerimiento del corte a los propietarios morosos, ¿ya? Y claro, no se dice que se deba requerir la información de los electrodependientes, porque como tú dices, es algo que tiene que ser informado previamente y le corresponde la responsabilidad a las unidades. Pero igual Correcto. existe un aviso de por medio. Perfecto. ¿En qué momento se puede iniciar una cobranza judicial? ¿Y cuál es el procedimiento para hacer una cobranza ya de este tipo? Sí, la morosidad, o sea, la cobranza judicial se puede ejecutar desde el día uno, desde que es exigible la deuda. O sea, como conversábamos al principio, el día después de que, el día después Del de que vencimiento, claro. vence la fecha de pago, digamos. Correcto. Se puede ya ejecutar una cobranza judicial y puede ser desde el mes uno. Hay comunidades que tienen gastos comunes de 4 millones. No sé si te has topado con alguna, pero Sí, existen. sí, Y claro, una morosidad de 4 millones no es menor. Entonces, en el fondo, la ley ahí permitiría accionar judicialmente contra esa unidad perfecto. desde el día uno. Ok.
Bueno, pero ¿y cuál sería el procedimiento a seguir en este caso? Sí, el procedimiento, bueno, básicamente se requiere el documento del cobro de las obligaciones económicas. Con ese documento tú necesitas sí o sí el apoyo de un abogado, como para que presente una cobranza judicial de obligaciones económicas en juzgados civiles, y bueno, el abogado la tramita hasta la última instancia inclusive, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, etcétera. Pero en muchos de los casos se puede llegar a un acuerdo durante la vigencia o sea, durante la discusión en el fondo de esta demanda. Muchas veces la cobranza tiene un efecto relativamente inmediato, en donde por el hecho de existir una cobranza ya las unidades pagan, porque no se quieren ver envueltas en un problema. Así que un elemento súper fuerte como para conseguir el pago. Yo creo que es el más fuerte probablemente. Ok, y este es un pase de gol. Eso es parte de la asesoría que tú haces, ¿verdad? Tú también te dedicas a esta parte digamos, de atención a los condominios, a la gestión de cobranza, ¿o no? Sí, bueno, nosotros, yo he estado en varios proyectos en el fondo, dentro de los cuales estamos por ahí modificando reglamentos, haciendo cobranza judicial de obligaciones económicas, y dentro de ello estamos en EIPRO, por ejemplo, haciendo cobranza y modificaciones de reglamento, y por otros medios también entregando el servicio. Así que sí, es algo que estamos haciendo. Ok, entonces para que no se note que es una especie de publicidad, porque no la es, si alguno de ustedes, estimados auditores, quiere contactar a Juan Pablo, escríbeme a mí y yo le doy el dato, le doy el teléfono o el WhatsApp, ningún problema. Bueno, Juan Pablo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos como para haber conversado otro rato más. Quiero agradecerte como siempre tu gentileza de acompañarnos y de aclararnos todas estas dudas que son un montón. Vale, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nos vamos a estar viendo pronto, porque se viene una avalancha de novedades con la Europea. Va a estar entretenido este año. Así que nada, disponible para cualquier conversación futura. Ok, y a ustedes, estimados auditores, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, gracias. Hablemos de copropiedad.